y Dios ha puesto en mi corazón un tema que se llama Andar en el Espíritu, y va de la mano con un libro que estoy leyendo que se llama justamente lo mismo, Andando en el Espíritu, que está en inglés, entonces no les puedo recomendar, de J. Packer se llama, un teólogo bastante famoso, muy bueno, y él es de esa línea antigua de los teólogos de como la generación pasada. Tiene muchas riquezas que en esta generación se subdimensionan, donde yo creo que Dios ha traído revelación sobre muchos otros temas y hay otros temas que han quedado un poco atrás. Entonces hoy día quiero como traer a la luz nuevamente algunos temas que quizás han quedado un poco en el olvido, como para dar un buen equilibrio en la forma en que estamos avanzando en nuestra vida cristiana. Entonces creo que esto es muy importante, andar en el Espíritu. Quizás cuando escuchamos la palabra Espíritu Santo, no sé cuál es su asociación así de corazón, primera reacción. Quizás hay algo que dice, bueno, me da un poco de miedo. ¿Qué será esto del Espíritu Santo? Qué extraño, como que he hablado o he escuchado del Padre, he escuchado de Jesús, pero ¿qué es esto del Espíritu Santo? Puede sonar un poco lejano, puede sonar un poco místico, como que el Espíritu, como que nos cuesta más captar cómo es. O puede ser que hayan tenido experiencias con el Espíritu Santo y escuchar la palabra Espíritu Santo, como que vuelven todos esos recuerdos hermosos de lo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas, ¿no? Entonces tenemos diferentes asociaciones con él. Y creo que si estamos aquí, todos hemos recibido algún toque del Espíritu y eso ha afectado nuestras vidas. Y Él es de esas personas, porque persona no es una fuerza, ¿no es cierto? Él es de esas personas cuando se introducen en tu vida, como por siempre, como que ya no puedes dejar de amarlo, de pensar en Él, de darle importancia, porque es súper especial, Él es Dios mismo, Él es Dios acercándose a nuestras vidas y eso impacta nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre cómo podemos crecer en esto de andar en el Espíritu. La Biblia habla de andar en el Espíritu. Gálatas 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, no se trata solamente de tener una, sino de disculpen, de andar a diario y en cada momento con este espíritu, andando en el espíritu. Y entonces, ¿qué significa esto? Hay dos palabras diferentes en el griego por el andar. Y una de esas palabras que se ocupa en este versículo eh, es la palabra, ni siquiera la voy a mencionar, pero la palabra por andar significa andar en una fila, como cuando los autos avanzan, cuando estás frente a un semáforo en diferentes filas, los autos avanzan en fila, o cuando los niñitos se ponen en el colegio y tienen que entrar en su sala y avanzan en filita, ¿no? Entonces hay un cierto orden. Ejército que se va formando también y que avanza, como hoy día quizás algunos han visto, ¿no? En la parada militar. Entonces eso es andar en el espíritu, digamos, el verbo andar que fue usado en este versículo. Caminar en línea con algo, según alguna regla, digamos. Y así podríamos decir, andar en el Espíritu es andar según las reglas del Espíritu Santo. No es andar al gusto de uno donde quiera, sino andar según lo que el Espíritu nos está indicando, alineados con su dirección. Y como les dije, quizás todos hemos tenido alguna revelación del Espíritu Santo, algún entendimiento, algún encuentro o alguna idea. Y podemos tener una noción de quién es Él, ¿no? Es como cuando nos conocemos a nosotros, nos conocemos bien con algunos, no tan bien con otros, y quizás nada mínimamente con algunos más, y nos hemos visto por ahí, pero entonces podríamos decir, si yo he visto a esa persona, lo conozco, ¿no? Pero si me preguntan los detalles, que cuál es su comida favorita, que cuál es su color favorito, qué es lo que ha estudiado, en qué trabaja, qué hace, quizás ni siquiera sé las respuestas y quizás de otros sí. Entonces hay un grado de conocimiento y en ese sentido necesitamos enfocar nuestro conocimiento del Espíritu Santo, porque a lo mejor hemos tenido algún encuentro con él, alguna experiencia, pero todavía es algo como borroso. Sabemos algunas cosas, pero necesitamos enfocar. Miren, yo ocupo lentes, sobre todo para manejar, y
Estos lentes a mí me ayudan y me los pongo para manejar justamente por lo mismo, porque cuando me pongo los lentes, de hecho, yo veo el pastito, digamos, cada pasto aparte, yo lo puedo ver, lo puedo distinguir, puedo ver los autos de más lejos, puedo enfocar mucho mejor. Cuando no me los pongo, yo puedo ver igual bastante bien, pero no tan bien, yo noto la diferencia. Y yo más y más al Espíritu Santo con los lentes de la palabra de Dios para conocerlo más y más y verlo nítidamente, porque a lo mejor hemos tenido una experiencia, un encuentro y nos hemos quedado en ese encuentro y ahora pensamos, ya sé cómo es el Espíritu Santo y se puede producir como hasta un orgullo. Sí, sí, yo sé de lo que estamos hablando, ¿no? Ya manejo este tema, ya tengo experiencia, ya sé cómo funcionan estas cosas. Y eso sería un orgullo. Y Dios resiste, dice, a los soberbios. Entonces eso automáticamente nos descalifica en esto de andar en el espíritu, ¿no? Él es un espíritu humilde, porque Él es Dios y Dios es humilde. Por otro lado, podríamos también decir bueno, esto del Espíritu Santo para mí es un tema como bastante delicado, como que yo no me voy a meter mucho. Hay otros que son expertos en este tema y si yo tengo alguna pregunta, acudo a ellos y ellos me van a ayudar, ¿no? Y eso es bastante humilde, pero en realidad es una señal de flojera espiritual. Es como una flojera de que cada uno de nosotros se encargue de conocer más al Espíritu Santo. Es como un desinterés, ¿no? Porque otros han hecho ese trabajo, otros han avanzado en ese camino. Y creo que Dios nos invita a cada uno de nosotros a ser expertos en el tema del Espíritu Santo y para eso necesitaremos enfocar y ponernos los lentes para aprender a ver nítidamente quién es el Espíritu Santo para poder así andar con él. Entonces, aprender a pensar correctamente acerca de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cómo es su carácter, cómo trata Dios con el ser humano, cómo es Dios Hijo, cómo son sus obras y también cómo es su trato conmigo. Necesito saber claramente dónde estoy yo frente a Él. Y a veces ahí tenemos una visión bastante borrosa, yo diría. La semana pasada Waldo habló un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? ¿Dónde Él nos ha puesto? Y necesitamos saber eso. Pero eso no es automático. Tú tienes que saber y yo tengo que saber dónde estoy. Tú tienes que saber dónde estás tú. Si no hemos sido trasladados de ese reino de tinieblas al reino de la luz, yo estaré en una posición de condena frente a Dios. Dios me va a condenar porque yo estoy en el reino equivocado. Reina las tinieblas, donde reina el pecado y donde no he sido salvado. Entonces, eso puede ser mi situación y necesito los desenfocados de la palabra para saber dónde estoy yo frente a Dios. O necesito saber si ya estoy en el reino de luz y Jesús me ha salvado, cambiado mi identidad y entonces tengo otra realidad y puedo empezar a vivir gozándome de eso y viviendo en acorde con eso también. Necesito saber bien dónde estoy yo y así necesitamos claridad sobre muchos temas que están en la Biblia y seguirán estando ahí por todas las generaciones que vienen y han estado ahí por todas las generaciones que nos anticipan, pero seguirán en la Biblia y no en nuestro corazón si es que no hacemos un esfuerzo para hacer el traspaso. Y ese traspaso desde este librito, digamos, la Biblia, hasta mi mente y mi corazón es lo que yo determino, ¿no? Ya está, Dios ya lo dio, pero yo necesito como entrar y hacer entre esa información y esa revelación en mi vida para poder enfocar claramente y aprender. Vamos a hacer un cambio de computador. Parece iglesia. Sí, iglesia, camino.
¿Ahora? ¿Sí? Ya. Disculpen. Ok, entonces todo de nuevo. No, no se preocupen. Ya, entonces necesitamos enfocar esto. Y cuando hablamos del Espíritu Santo también necesitamos enfocar. ¿Se acuerdan de que en algún momento yo lo habré mencionado, que el Espíritu Santo cuando vino sobre Jesús vino a reposar como una paloma en sus hombros, ¿no? Y esa paloma como que delicada, sensible, bonita, ¿no? Reposó sobre el hombro de Jesús. Y para mí es una imagen que da mucho para pensar acerca de cómo andamos con el Espíritu Santo. Porque si tú tienes una paloma en tu hombro, vas a estar consciente de eso todo el rato, ¿no? No vas a estar corriendo porque la paloma va a asustarse y va a volar. Es decir, todo tu ser va a estar enfocado en la paloma y en que se quede ahí y que esté tranquila y que esté a gusto, ¿no es cierto? Entonces nuestra vida al andar en el Espíritu va a tener todo nuestro ser enfocado en la paloma, en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué estará pensando el Espíritu Santo de la palabra que estoy diciendo, del pensamiento que surgió en mi cabeza, de cómo estoy pensando sobre esa persona que se me cruza, de cómo estoy teniendo una visión sobre este mundo? ¿Qué piensa la paloma? Entonces pienso en la paloma y trato de compartir con ella y digo, Espíritu Santo, ¿y qué piensas tú? Dame tus pensamientos, lléname, quiero saber de ti, quiero que tú gobiernes mi mente. Y anhelamos así ser un hogar agradable al Espíritu Santo, tenerle un nido en acorde a su carácter, ¿no? Si nosotros nos comportamos como le agrada al Espíritu Santo, Él va a ser su nido ahí, va a quedarse, ¿no? Va a ser su casa en nuestras vidas y va a tener esa naturalidad en nuestras vidas. Pero los que determinamos eso somos nosotros mismos, proveyendo un hogar para el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros somos, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es santo, entonces necesitamos ser un templo santo también. Y de eso vamos a hablar hoy muchísimo. Entonces, ¿cuál es el ambiente favorito del Espíritu Santo? Es la santidad. Si tú tienes una vida santa, el Espíritu Santo va a estar en su salsa, va a moverse con libertad, va a estar feliz, va a estar cantando canciones en tu casa, en tu hogar, porque ese es el ambiente donde Él se agrada, donde Él ama estar, en un ambiente donde hay santidad. Entonces podemos armar nuestras vidas y habilitar nuestras vidas para el Espíritu Santo, para que Él esté a gusto, ¿no es cierto? Tal como cuando recibimos visitas en la casa y le damos lo mejor y preparamos todo, limpiamos la casa y lo mejor en todo sentido para las visitas. Así tiene que ser para el Espíritu Santo, todo lo mejor para que Él esté a gusto. Y así llegamos a ser un equipo con el Espíritu Santo. Yo creo que cuando se produce ese andar en el Espíritu, llega un momento cuando yo ya no sé muy bien dónde termino yo y dónde comienza Él. No sé si les ha pasado. A veces hablamos cosas y decimos, parece que esto ya no es mío, ¿no? De repente estábamos hablando y de repente alguien empezó a poner pensamientos en nosotros y como que se mezcla, ¿no? Se mezcla lo mío con el Espíritu Santo y sin darnos cuenta llegamos a ser un equipo y así el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a ser uno con nosotros. Y eso es lo que Jesús dice también, ¿no? Que Él es uno con nosotros. Él en mí y yo en Él. Y esa mezcla es como que a veces no se ve dónde está el uno y dónde está el otro, ¿no? Llega a ser algo tan entrelazado, tan como unido, que es hermoso y no nos damos cuenta. Entonces, este es un camino de escuchar su voz, ¿no? De seguir sus impulsos y de ser, en el fondo, dirigidos por Él en todos los detalles de nuestra vida, cada día y a diario, un enfoque a Jesús. ¿Saben qué? Les digo, una característica que no puede faltar de una vida llena del Espíritu Santo, alguien que anda en el Espíritu, tiene que ser una vida llena de Jesús. ¿Saben por qué? Porque hay varios versículos en la Biblia que nos hablan de eso. Dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no fuera por el Espíritu Santo, ¿no? Si tú hablas de Jesús y levantas a Jesús,
tiene que ser el Espíritu Santo en ti, haciendo que tu corazón y todo tu ser estén enfocados en Él, adorándolo a Él. Otro versículo que dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Él siempre nos llevará a glorificar a Jesús. Si tu vida está llena del Espíritu Santo, tu boca va a hablar de Jesús, tu mente va a hablar de Jesús o va a pensar en Jesús. Tu vida va a estar llena de Jesús. Tú vas a tener ganas de adorar a Jesús, ¿no? Hay deseos nuevos que se van a levantar en ti, que tienen que ver con Jesús. Eso es una evidencia del andar en el Espíritu. Entonces, esto de la santidad, yo sé que es una palabra que quizás no nos gusta mucho, ¿no? O que al parecer como que ha pasado un poco de moda, no es de las palabras populares que hoy día se hablen mucho, la verdad, pero yo creo que es un tesoro que Dios nos da, es el camino para estar con Él. Y yo creo que el mejor ambiente para estar es estar en la santidad de Dios y vivir una vida de santidad también. No hay mejor vida que una vida de santidad para cada uno de nosotros. Y yo creo que sí han habido malos entendidos de lo que es la santidad y eso vamos a ver después. Pero santidad es en primer lugar un regalo que Dios nos da, ¿no? Cuando Él nos cambia y nos hace parte de su familia y dice, tú ahora eres mi hijo, tú eres mi hija, vas a pertenecer en mi familia, Él nos traspasa su ADN, nos traspasa su santidad y tú y yo somos santos y la Biblia está llena de versículos que hablan de eso. Cuando Pablo hace como la introducción de sus epístolas, de sus cartas, dice a los santos que están en Efesios, a los santos en Colosas, en los santos no sé, en Corintios y todos los lugares donde hay cristianos son llamados santos. Así que este sermón es para los santos que están ahí en Viña del Mar, en Reñaca, en Santiago, algunos estamos en Holanda, es para esos santos que son ustedes, ¿sí? Entonces no miren al lado, ustedes son los santos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, ¿sí? Y tú recibiste ese regalo un día y a lo mejor no te sientes digno, pero ahí es donde hay que ponerse los lentes y hay que enfocar, porque aquí no mandan mis sentimientos, manda lo que dice la palabra, y yo voy a enfocarme en lo que dice la palabra y voy a decir, si la palabra lo dice, entonces yo lo voy a creer, y yo soy santa, y tú eres santo, porque Dios lo dice, y porque Dios me lo dio, y así es. Entonces es por posición, ¿no? Y es también un potencial que Dios te da. Tú tienes todas las opciones para vivir como santo, porque Dios te da ese potencial y te da la posibilidad. Entonces, si no vives como santo, no le eches la culpa a Dios, porque Él ya te lo dio, ¿sí? Ahora, el otro aspecto, porque esto tiene dos aspectos, es que hay que empezar a vivir como santo, ¿no? Entonces, si tú eres en tu esencia un santo, ahora hay que vivir como santo. Esa es la parte del comportamiento. Y ahí también hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de eso. Primero de Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces dice, si Dios es santo, tú también, ustedes también sean santos, dicen. En todas las cosas. No podemos ser santos en algunas cosas, y en otras mantener como una ambigüedad o algo que no sea tan santo o tolerar algunas cosas que en realidad Dios no tolera. Eso no es santidad, ¿no? Eso es una falta de santidad, porque en toda nuestra manera de vivir dice tenemos que ser santos. Estos dos elementos son complementarios. Dios me da una identidad de santo y me pide que yo viva como santo, ¿sí? Entonces, a medida que yo entienda que soy santo, voy a vivir como santo. Y también a medida que yo viva como santo, voy a entender mejor el carácter y la identidad que Dios me ha dado de santo y se van a complementar y fortalecer estos dos elementos mutuamente. Y a medida que yo pongo mi vida y direcciono mi vida hacia la santidad de Dios, eso se va a ver. Se va a ver un cambio en tu pensar, se va a ver un cambio en tu moralidad, se va a ver un cambio en tus pensamientos, se va a ver un cambio en tus sentimientos, porque cuando empezamos a darle espacio al Espíritu Santo, que viene con su santidad, y empezamos a reaccionar y consagrarnos a Él y direccionarlos según lo que Él nos está indicando, van a empezar cambios en nuestra vida.
¿no? Eso es una evidencia. Y ahí se produce ese entrelazamiento de lo que es el Espíritu Santo y de lo que somos nosotros. Voy a leerles algunos versículos más sobre la santidad. La santidad es la meta de nuestra salvación. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Digamos, aquí habla de la salvación, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿para qué Dios te salvó? ¿Para qué estás aquí sentado en este lugar? ¿Para qué te hizo un hijo o una hija de él? Dice aquí, el propósito, ¿por qué Dios te sacó de ese lugar? No es para que estuvieras feliz, para que, no sé, tuvieras una vida bonita. Dice para que tú fueras santo y que yo fuera santa. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces Dios te sacó de ahí, te dio santidad y ahora dice, yo quiero que tú sigas creciendo y elaborando eso, ¿no? Desarrollando eso. Tú tienes que ser santo. También la santidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Sí? ¿Y eso quién lo hace? Nosotros. ¿Sí? Yo tengo que presentar mi vida como un sacrificio santo para Dios. ¿Sí? Dios ya me lo dio por dentro. Y ahora en mi actuar diario, yo debo ofrecer mi vida como un sacrificio santo. Eso es lo que Dios pide de mí. También 1 Tesalonicenses 4 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Si hay impurezas en tu vida o en mi vida, no es a eso que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para otra cosa, ¿sí? Y Él te ha capacitado para vivir de otra cosa. Entonces, es como un impulso diferente que Él nos da. También 2 Corintios 7 dice, por tanto, amados, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, ¿no? Ya nos ha dado y nosotros lo vamos elaborando y perfeccionando. Entonces, santidad es vivir en el fruto del Espíritu Santo, mostrado en el andar del cristiano por el Espíritu. La santidad, aquí les voy a leer una definición de lo que es la santidad. Es la cercanía a Dios por medio de la consagración. Es en esencia obedecer a Dios, vivir para Dios, imitar a Dios, guardar sus mandamientos, estar de su parte en contra del pecado, actuar justamente, hacer obras buenas, seguir la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo, adorar a Dios en el Espíritu, amar y servir a Dios y a los hombres por reverencia a Cristo. Entonces es una pasión por el Señor, todo mi corazón para Él. También es una resistencia al pecado y todo lo que Dios odia. Y en una palabra, si podemos resumir todo esto en una palabra, es parecerse a Cristo. Cuanto más tú te parezcas a Cristo y yo me parezca a Cristo, habrá más santidad en nuestra vida. Ahora, les voy a mencionar algunos malos entendidos de la santidad. La santidad no es, en primer lugar, no es una santidad centrada en uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo, Él te va a hablar de Jesús. Él va a elevar el nombre de Jesús, agrandar el nombre de Jesús en tu vida. Va a ser menos de ti y más de Jesús. Si hay tanto de ti en tu vida, es que hace falta el Espíritu Santo. ¿Sí? Menos de ti y más del Espíritu Santo para que Jesús crezca en tu vida. Entonces, la santidad no es el automejoramiento, no es el proceso en que yo voy cambiando mi carácter porque Dios pide que yo me cambie, ¿no? Eso suena muy bien y es una línea fina, pero en el fondo es lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo tenga tanto espacio en mí que junto con Él y en su poder, Él empieza a actuar en mí y empieza a obrar los cambios a medida que yo coopere con Él. Pero no es aquí yo estoy cambiando mi vida con el Señor, estoy haciendo nuevas disciplinas y miren lo que estoy logrando porque ya no soy la persona que era antes, ¿no? No es una santidad por lo que yo hice. Si mi nombre es muy grande, ya no es santidad, ¿sí? Si el nombre de Jesús es grande en lo que hago, y yo digo, por la gracia de Él, soy lo que soy, ¿no es cierto? Ahí realmente es santidad. Entonces, tampoco es una santidad
centrada en mis necesidades, ¿no? A veces venimos a Dios por lo que necesitamos. Entonces queremos más felicidad, queremos sanidad de corazón, queremos que nuestra familia cambie o que nuestro carácter cambie. Entonces vamos a Jesús y pedimos algo para nosotros. Pero ¿quién es el protagonista? Yo con mis necesidades, ¿sí? Y Dios a veces ocupa eso como un lugar de partida, pero a medida que crecemos en Él, tenemos que entender que el centro de la vida no es lo que yo necesito o lo que yo quiero que Dios haga por mí. El centro es al revés, es Él. Y yo siguiéndolo a Él, según sus términos y según sus condiciones, y yo apartándome de lo que Él no quiere por seguirlo a Él, ¿no? Es el enfoque que es diferente. En segundo lugar, santidad no es activismo. No es activismo, no es hacer una cantidad increíble de actividades en la iglesia o sociales o de ayuda a otros o de buenas obras, si bien todo eso sí es importante y sí es parte de la vida cristiana, pero eso no define nuestra santidad y tampoco es lo principal que este mundo necesita. Este mundo no necesita, en primer lugar, que tú le des un sándwich al que esté hambriento. ¿Sí? No necesita eso. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Otra cosa. Hubo un pastor en el siglo XIX, un pastor escocés, y dijo lo siguiente: lo que la gente de mi iglesia más necesita es, póngase a pensar, si el pastor aquí que está a mi lado de la iglesia diría, lo que ustedes más necesitan de mí como pastor, ¿qué sería? ¿Qué necesitan más del pastor? Podríamos pensar en miles de cosas, ¿no? Y quizás diríamos, bueno, que predique bien, que tenga una administración enfocada en el Señor, que pueda tener compasión de la gente, amor, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. Lo que dijo este hombre, este pastor, era, lo que mi iglesia más necesita es mi santidad. Es increíble, ¿eh? Es decir, si ustedes tienen un pastor santo, van a ser bendecidos. Y así ustedes también, si tienen una vida santa, van a ser de bendición. Porque lo que este mundo más necesita es gente santa. ¿Por qué? Porque gente santa se parece a un Dios santo que servimos y amamos. Y así vamos a mostrarlo a Él en este mundo. Y eso es esa realidad de tener un hogar santo para que el Espíritu Santo tenga amplio lugar, es lo que más necesitamos para dar a otros y en primer lugar también para nuestras vidas. Entonces santidad no es activismo, no es hacer un montón de cosas, eso no es santidad, es algo que empieza desde adentro y después se hace visible externamente también. Entonces el activismo también es confianza en uno mismo, en mis obras, en lo que yo sé hacer, en todo lo que yo adquiero o logro, ¿no? Y otra vez yo estoy en el foco de atención. Y la santidad es mirar a Jesús y decir, Él es el glorioso en mi vida, Él es el que brilla en mí, de Él se trata, ¿no es cierto? Eso es santidad y toda mi vida inclinada a que Él esté bien en mí, ¿no? Eso es santidad. Entonces, en tercer lugar, la santidad no es un tema del pasado, no ha pasado de moda, ¿sí? Eso es muy importante, no pensemos que es como ya vivimos en una sociedad más moderna, como que esto fue un énfasis de tiempos pasados. No, esto es un tema actual, yo creo que más actual que nunca, porque vivimos en un mundo que ha sido más ensuciado y que cada vez se aparta más de Dios y necesitamos tener una realidad en santidad, no, quizás ni siquiera decirlo y sacar los falsos conceptos, ¿no es cierto? Pero vivirlo de verdad. Y hay cosas que Dios odia de verdad y necesitaremos estar alineados con Él. Yo tengo aquí una pequeña lista de todo lo que Dios odia. Dios odia a los que hacen iniquidad, dice. Dios odia a los que hablan falsedad. Dios odia a los engañadores, a los ojos soberbios, a una lengua mentirosa, al corazón que hace planes perversos, al que siembra discordia entre hermanos. Él odia también lo que entre los hombres es de alta estima. Son solo unos ejemplos. Hay cosas que Dios no aguanta y no aguanta en tu vida y en mi vida. Y tendremos que decidir, porque no podemos ser ambiguos, ¿sí? Si hay un Espíritu Santo en mi hombro,
y yo quiero honrarlo y hacerle un hogar agradable, tendré que ser consecuente con eso. Y en cuarto lugar, la santidad muchas veces sí se opone al mundo. Y a veces pensamos que no. Yo creo que o la generación pasada quizás fue muy fuerte en buscar la manera de ser cristiana que no fuera ofensiva al mundo, ¿no? Como que ya ahora los cristianos ya no necesitamos ponernos faldas como mujeres, ¿no? Podemos maquillarnos, como que ya nos deshicimos de esa herencia de legalismo, uno puede decir, ¿no? Ahora podemos ser súper parecidos a la gente normal, ¿no es cierto? Podemos hacer muchas cosas porque Dios nos da esa libertad, vivimos en la gracia, y ahí hay un tesoro muy importante, porque es cierto, ¿no? Que no vivimos bajo un legalismo y no bajo una ley de hacer cosas externamente, pero esto también fácilmente puede llegar a que seamos poco santos, a que seamos demasiado parecidos al mundo y que cuando el mundo nos vea ni siquiera se dan cuenta que somos cristianos porque somos demasiado parecidos y hacemos todo lo que ellos hacen y tomamos y bailamos y hacemos y ¿qué diferencia hay al final? ¿Hay alguna diferencia? Esa es una muy buena pregunta para hacerse. Es decir, cuando otros me ven del mundo, ¿ven que hay algo diferente en mí? Porque el mundo, dice, se opone a Dios. Entonces, si yo soy demasiado amigo del mundo, algo en mi cristianismo no está bien, ¿no? Porque si el Espíritu Santo está gobernando mi vida, Él se opone al mundo. Y entonces yo tengo que vivir en acorde con Él. Entonces, así podemos impactar mejor el mundo. Ahora vamos a ver algunas verdades sobre la santidad. Entonces, en primer lugar, la naturaleza de la santidad es transformación a través de la consagración. Son muchas palabras importantes, pero les voy a explicar un poco. La palabra santidad quiere decir apartado, ¿no? Apartado para un propósito. Y con las cualidades morales superiores y poseyendo cualidades esenciales divinos, ¿no? Entonces es como un apartado para Dios, para algo mejor, para un destino más elevado. Y yo pensaba, es como ser monjes o monjas, ¿no? Los católicos, digamos, que se dedican a Dios, como que toman una decisión en algún momento de su vida y dicen, ya, ahora todo el resto de mi vida va a ser apartado para Él, ¿no es cierto? Y se meten en el monasterio y como que renuncian a todo lo que es el mundo y la otra vida y ahí están, ¿no? Dedicados al Señor. Y yo creo que Dios nos llama a ser monjes y monjas de corazón. ¿Sí? No nos llama a apartarnos en un monasterio o en una casa, todos solos, todos ricos entre cristianos, porque Dios nos puso en el mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces necesitamos estar ahí con los pies en la tierra, pero sin pertenecer ahí. Pero un llamado como monje, como monja, para tener toda la vida dedicada a Él, ¿no? Todo para Él. Y esa pertenencia eterna en Él significa que todo lo otro va a ser menos importante, ¿no? Todo mi pertenencia va a ser en Dios, en Jesús. Él es mi nuevo hogar, Él es mi nueva familia, Él es todo lo que yo quiero. Y soy peregrino en este mundo porque estoy llegando a un hogar celestial. Entonces, a la luz de Él, todo lo otro toma otra perspectiva. Mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi vida diaria, mi tiempo libre, todo va a ser sujeto a esa realidad. Entonces, cuando yo vivo apartado para Él, entonces eso me define. Vivir como un monje de corazón, ¿no? Para Él, todo para Él, toda mi vida dedicado para Él. Y creo que ahí necesitamos evaluar que si hay quizás alguna cosa que nos impide, que tiene como un agarre sobre nosotros, que no hemos entregado, que queda ahí pendiente y Dios va a querer que pongamos eso sobre el altar, siendo un sacrificio santo. También la raíz de la santidad es la crucifixión y resurrección juntamente con Cristo. Solo podemos tener santidad porque hemos muerto en Jesús y hemos resucitado en Él.
Y esa vida en resurrección es una vida de santidad, ¿no? Y eso solamente se da por el regalo que Dios nos da. Entonces, ahí surge ese deseo profundo de estar en las cosas de Dios. Alguien que no conoce a Dios no va a tener ese deseo. No va a entender por qué estamos reunidos aquí un día 19 de septiembre, pudiendo hacer muchas otras cosas, y van a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Pero alguien que ha conocido a Dios tiene un impulso del Espíritu Santo para seguir sus cosas y perseguirlo, y aunque cueste, y todo lo otro va a ser secundario, y va a estar ahí, ¿no es cierto?, buscando a Dios. Y eso tiene sentido para alguien que ha sido resucitado en la vida nueva de Jesús. Y si tú lo tienes, está ese impulso y podemos alimentar ese impulso para seguir creciendo en él. Entonces es lógico que un no cristiano viva contrario a Dios, pero no es lógico que un cristiano viva contrario a Dios. Eso no es lógico, porque tú y yo hemos recibido una vida nueva y esa lógica nos debería llevar a una vida en santidad. Tercer lugar, el agente de santidad es el Espíritu Santo. Él mora en nosotros y Él produce la santidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo creo que Él ocupa las cosas que nosotros invertimos en nuestras vidas. Por ejemplo, un sermón, o un culto, o una canción, o las disciplinas, o nuestras oraciones, el disponernos para estar tiempo con Él, el ayuno que hacemos, la búsqueda de Él, todo eso Él va a ocupar para hablarnos y para construir su vida en nosotros y para edificar más de Él en nosotros. Y ¿saben qué? Yo creo que a la larga esas disciplinas son mucho más lo que van a definir nuestra vida espiritual que los impulsos quizás de adrenalina que esporádicamente experimentamos. Si bien esos son importantes, los toques del Espíritu Santo así especiales son los que atesoramos y los que también traen cambio y poder a nuestra vida. Y yo creo que sí tienen su lugar muy importante y como iglesia anhelamos más del Espíritu Santo en ese aspecto. También señales, milagros, todo eso. Los dones del Espíritu funcionando. Pero a la vez, la base de todo eso, por debajo de eso, tiene que estar esa vida consistente con el Espíritu Santo, el conocerlo, el enfocar bien en Él, saber quién es Él, saber cómo camino con Él. Y esas disciplinas, el Espíritu Santo va a ocupar en tu vida para construir solidez. Y el día que aparezca alguna cosa contraria al Señor, tú vas a saber que eso no está bien, porque has construido esa solidez en tu vida. Cuando alguien te dice algo, vas a saber responder porque tienes un acostumbramiento al Espíritu Santo y detectas fácilmente cuando algo se aparta de Él. Y eso viene de estar familiarizado en tu caminar diario con Él. Eso no se consigue con un toque esporádico, un toque glorioso, digamos, del momento. Eso es la vida de disciplinas. Y las disciplinas tienen que ver mucho con la santidad. Y a veces no nos gusta esa palabra, pero creo que es muy bueno. Yo lo quiero hablar hoy día sin miedo también, porque puede que no sea un tema muy popular, pero creo que es un tema muy importante. Y si queremos crecer como iglesia, como personas en nuestro andar con el Señor, creo que esto es uno de los ingredientes principales. Entonces, no puedo no hablar de esto, entendiendo que es un tema tan fundamental, ¿no? Y espero que puedan captar esto conmigo. Entonces, cuarto punto, la experiencia de la santidad es un conflicto continuo. Y aquí es donde muchas veces nos paramos, ¿no? Y nos escondemos también. Porque si bien es cierto, ¿no?, que hay un antagonismo entre el espíritu y la carne, eso es una realidad en la vida del cristiano. También es cierto que hay un subir, una victoria que uno adquiere, batallas ganadas, muchas batallas ganadas, algunas perdidas, y así vamos avanzando y va a haber un crecimiento. Y la idea es que tú y yo en un año más seamos más santos de lo que somos hoy y que hoy seamos más santos de lo que fuimos el año pasado. Y no sé cómo ves tu vida, ¿no? Si, cómo yo veo mi vida. ¿Somos más santos hoy de lo que fui el mes o el año pasado? ¿No? Porque
si el Espíritu Santo está obrando en mi vida, va a producir eso, va a traer más de sí mismo. Y si no hay un crecimiento, entonces quizás me estoy engañando a mí misma diciendo, bueno, es que todos peleamos con esto, es que nadie es perfecto, ¿no es cierto? O bueno, ya me rendí con esta batalla, esto es demasiado difícil. Y ahí yo creo que tenemos que tener ojo, porque no hay batalla perdida para el Espíritu Santo. Él se las puede con todas nuestras batallas. Y saben que si tú atesoras santidad en tu vida, el enemigo va a tratar de ensuciar y atacar eso. Sí lo va a hacer, porque es lo que el enemigo más detesta en nuestras vidas. Si tú tienes santidad en tu vida, cuenta que el enemigo lo va a atacar y te va a tentar por ahí y te va a tratar de ensuciar como sea, como sea. Yo se los puedo dar firmado, se los puedo dar firmado. Entonces, si queremos santidad en nuestras vidas, tendremos que estar firmes en esto y luchar por esto con una determinación, diciendo yo creo que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo y que Él ha vencido y que yo voy a dar esta batalla hasta que muera. Y no importa que pierda una, pero voy a seguir dándole y otra vez. Y me voy a levantar. El justo se cae 7 veces y se levanta, ¿cierto? El justo no se define por no perder ni una batalla. El justo se define por levantarse y seguir peleando y luchando por obtener más santidad. Y Pablo también lo dice, ¿no? Él dice, no que lo haya obtenido ya, pero sigo insistiendo, sigo dándole hasta lograr la meta, ¿no? Y así yo creo que se levanta el Espíritu Santo en nosotros. Tu santidad estará bajo fuego enemigo, pero eso no es una excusa para dejar de pelear, ¿no? Y ahí tendremos que ser honestos, tendremos que buscar ayuda, tendremos que tomarlo en serio y crecer como cuerpo. Y donde yo soy débil voy a necesitar la ayuda de otros y donde yo soy fuerte puedo apoyar a otros. Y así juntos tomar en serio esto y de ser un cuerpo sin mancha y sin arruga, ¿no? Y no pensar que por tener algunos fracasos en esto no podemos hablarlo. Sí lo vamos a hablar, porque sí, eso es lo que queremos. Y si en el camino nos equivocamos, ¿cuál es el camino cristiano? Nos arrepentimos, pedimos perdón y la sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado y nos deja blancos, blancos como la nieve, blancos como ese vestido de novia, ¿no? Y así es como Jesús nos quiere ver. Entonces Jesús no nos quiere ver como que sin tener ninguna caída, pero nos quiere ver arrepentidos de todas nuestras caídas y al día con todo lo que ha ido mal para seguir aspirando a una mayor santidad. Quinto punto, la regla de la santidad es la ley revelada de Dios. Necesitamos seguir las reglas de Dios aquí, ¿sí? Con detalle y seriedad. Eso no es lo mismo que el legalismo. El legalismo se enfoca más que nada en lo externo y también se enfoca en que lo bueno que hacemos nos va a servir para lograr favor de Dios, ¿no? Como si pudiéramos ser más amados, más cercanos de Dios por lo que hacemos. Eso no es cierto, ¿no? Pero sí hay una ley de Cristo, hay una ley de Dios. Esa ley no desapareció. No es la ley del Antiguo Testamento, de todos los sacrificios, de todo lo externo que había que hacer. Pero hay una ley de Cristo bajo el cual sí estamos, ¿no? Dice en 1 Corintios 9, no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Tú estás bajo la ley de Cristo, yo también. Y Jeremías también lo profetizó y él dijo, este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿saben qué? La ley de Cristo está escrito en tu corazón. De modo que si tú te estás entrando en pecado, te estás apartando de las cosas de Dios, hay una ley en tu corazón y el Espíritu Santo va a empezar a hablarte, va a empezar a inquietarte y va a decir, esto no fue lo que era lo correcto, aquí algo no anda bien, aquí hay un roce, espera, arreglemos esto primero.
y un corazón obediente y santo responde a ese impulso del Espíritu Santo. Y a medida que crezcamos, más rápido le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿no? Y si nos equivocamos, más rápido le pedimos perdón y nos alineamos de nuevo. Pero es su ley que seguimos, no es mi idea de santidad, no es tu idea, no es que nosotros hacemos una definición, decimos ya esto sí, esto no, no, es todo lo que Dios pide de nosotros. Y por eso lo que más nos clarifica en esto es la palabra, ¿no? Ahí salen todas las cosas y esa palabra es nuestra ley. Y cuando dice en la Biblia, qué sé yo, no se enojen más, bueno, no nos enojemos más. Y si me enojo, tendré que pedir perdón. Tendré que decir, Señor, necesito más de tu carácter, ¿no? Empodérame contigo. Dame más frutos del Espíritu Santo para no caer en esto, ¿no? Y lo tomamos en serio y empieza una lucha. Entonces no decimos, así es mi carácter y todos tendrán que sufrirlo. No, vamos a esa batalla. No importa cuánto se demora, pero decimos, mañana ya no voy a ser lo que soy hoy y hoy ya no voy a ser lo que fui ayer, porque Dios me lleva a algo mejor. Y esa ley, el Espíritu Santo la escribe en tu corazón y tú lo sabes y yo sé lo mío y tú sabes lo tuyo y así cada uno responde al Señor. Entonces un santo es el que más se parece a Cristo. Y esa es mi invitación para hoy. Aunque vuestros pecados, dice Isaías, sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Tú puedes ser como lana blanca, lavado por la sangre de Jesús. Y eso puede ser cada día del resto de tu vida, porque la sangre de Jesús va a mantener su poder y tú puedes vivir una vida en santidad. Y yo quiero eso para mí y quiero eso para ustedes también. Y espero que cada uno de ustedes sienta ahora ese impulso del Espíritu Santo en su corazón diciendo, sí, Señor, yo también quiero una vida santa. Yo también quiero andar contigo. Quiero experimentar más y más ese entrelazamiento contigo, ese no saber dónde termino yo y dónde comienzas tú, donde yo camino contigo el resto de mi vida y donde cada vez haya más de ti y menos de mí. Esa es mi vida cristiana y la vida que yo quiero plantear como un desafío para cada uno de ustedes. Todos estamos en alguna parte de este camino y Dios hermosamente nos ha puesto juntos y podemos caminar juntos. Y yo creo que ese es un lindo desafío. Y yo los necesito a cada uno de ustedes. Aunque esté al otro lado del mundo, los sigo necesitando. Y así todos nos necesitamos. Ustedes son una bendición para mi vida. Mucho de lo que ustedes dicen o hacen significa un desafío para mí y me insta a ser más cercana a Dios. Y espero que mi vida sea eso para ustedes y que así podamos impulsarnos mutuamente y decir, sí, para allá vamos. Y si alguno se cae, levantémonos y vamos. Pero no vamos a tolerar el pecado y no vamos a tolerar una vida mediocre en el Señor, sino vamos con todo, ¿sí? Como monjes espirituales apartados completamente para Él, así con un corazón marcado, la ley de Cristo en mi corazón. Entonces, eso es consagración. Creo que el mensaje de hoy se puede casi resumir en esa palabra, consagrar nuestras vidas para Él. Y esa es la invitación. Quisiera que oren conmigo un rato y después vamos a poner esta canción de, ¿cómo se llama? Alejandro Alonso, que dice, purifícame. Y que dice, yo quiero ser santo. Y yo les invito a cantar eso conmigo de corazón, como una adoración, de decir, sí, Dios, realmente quiero eso para mi vida. Y yo sé que cuando hacemos esa oración de corazón, que Dios obviamente va a tomar ese espacio y va a derramar toda su santidad sobre nosotros, porque a Él le agrada eso. Así que oremos, ¿sí? Y luego empieza esa canción y en adoración seguimos y cada uno puede orar durante esa canción, sus cosas personales con Dios, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios santo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú nos llevas a Jesús. Que Jesús crezca y que nosotros menguemos.
Que tú, Señor, seas tan visible, Señor, tan florecido en nuestras vidas, tan autoridad sobre nosotros, Señor, que toda fibra de nuestra vida se sujete al Rey Jesús. Señor, que todo en mí se incline ante la presencia de Jesucristo. Señor, yo te invito a venir con ese soplo del Espíritu Santo y lavar nuestras vidas, Señor. Lávame, Señor, con tu sangre. Lávanos, Señor, completamente de toda inmundicia, de toda impureza, Señor, de todo lo que no alcanza el estándar de tu santidad. Señor, ven ahora y lávanos. Produce arrepentimiento en nuestro corazón y que nuestros corazones respondan a eso. Que nos unamos, Señor, al mover de tu Espíritu Santo, diciendo, sí, Señor, lo tuyo solamente y nada más. Todo lo del mundo fuera, todo pecado fuera de mi vida. Nos arrepentimos, Señor, confesamos nuestros pecados y pedimos que tú nos limpies. Y así, Señor, podamos ser consagrados al único que es digno, que eres tú, Señor, como una novia apartada que está a la espera de la venida de Jesús, como esa emoción tan grande en su corazón de que viene Jesús y nosotros seremos un lugar agradable para que Él pueda instalarse en nuestras vidas. Y pido que así sea, que nosotros tanto individualmente como iglesia seamos un lugar donde tú estés agradado, Señor, donde tú te puedas mover con libertad, que seamos una iglesia santa, porque así tú nos quieres tener, Señor. Y gracias por hacerlo posible, porque esa santidad solamente viene de ti. Y la recibimos, Señor, humildemente y agradecidos, Señor, porque es el mejor lugar, el regalo que tú nos podrías dar. No hay nada mejor, Señor, y tú nos diste eso. Gracias, Señor. Yo alabo tu nombre y pido que tú, Señor, hagas esto, Señor, como una dinámica diaria en nuestra vida, no solo hoy, sino cada día de nuestras vidas, Señor, caminando y andando contigo. En el nombre de Jesús. Amén.